Recibe un cordial y sincero saludo de mi parte. Te mando un abrazo caluroso, deseando que la bendición de Dios siempre pueda estar a tu alrededor y que tú también puedas ser de bendición alrededor de todos los que están a tu lado. Quiero compartir contigo hoy lo que compete a la lección 3, que corresponde a la fe de Jesús. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una cordial y sincera invitación. Si todavía tú no te has suscrito al canal, que le des un clic ahí en la parte donde dice suscribirse. Es muy sencillo, solamente es darle clic, suscribirse, no tiene costo alguno, pero también será de mucho beneficio porque YouTube nos puede ayudar para que estos videos puedan alcanzar a otras personas. No queremos hacer esto con la finalidad de obtener algunos recursos, porque YouTube tiene ciertos reglamentos y también las personas pueden monetizar, pero esto no lo hago con la finalidad de adquirir fama o adquirir algunos recursos. Pero sí queremos compartir la palabra de Dios para que pueda seguir llegando a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. Para el día de hoy, la lección que corresponde a la lección 3, con respecto a la fe de Jesús, unos estudios bíblicos que podemos estudiar, trata con respecto a la oración y la fe. Así que te invito para que te quedes aquí hasta el final de este video y también le puedas darle un clic o un like donde dice me gusta y compartirlo con otras personas, que va a ser de mucha edificación. La fe de Jesús para la lección 3 habla con respecto a la oración y la fe. Y miremos aquí que muchas veces nosotros nos acercamos, especialmente las personas cuando no tienen esa relación con Dios, se acercan a una persona que es devota o que profesa alguna religión para pedirle que pueda orar por una petición que tiene esa persona. Pero orar es abrir el corazón a Dios como si Dios fuera un amigo. Pero de igual manera, la oración es la petición de un hijo a su padre. Nada más dulce, nada más suave, nada más poderoso que la oración. Y dice en Hilary, escribe esta parte. Y la oración es como cuando un hijo, aquellas personas que tienen la oportunidad de tener hijos, saben con cuánta insistencia puede pedirle a un hijo cuando él está deseoso de adquirir alguna cosa. Y muchas personas dicen, yo no sé orar. Orar es hablar con Dios como si tú hablases con un amigo. ¿Y qué hablan los amigos? Los amigos hablan de los momentos difíciles, hablan de las alegrías, hablan de los problemas que están atravesando, de las dificultades, hablan de su futuro. Eso es, tú lo puedes hacerlo directamente hablando con Dios. Eso es orar. Contarle a Dios cada una de las cosas que tú necesitas, tus motivos de alegría, de tristeza, de preocupación, cualquiera que sea la circunstancia. Eso es orar y es hablar con Dios. En estos días teníamos días que no grabábamos estos estudios por cuestiones de que no me alcanzaba el tiempo para poder grabar. O como algunos saben, estoy estudiando teología y por la gracia de Dios hemos culminado este semestre y nuevamente retomamos aquí en las grabaciones de estos estudios. Pero miremos aquí que de igual manera, cuando nosotros estudiamos, vemos de que la oración la componen tres partes. Uno es viene siendo el sujeto, el verbo y el predicado. Miremos de que esas tres partes componen una oración. De igual forma, una oración también está compartida por diferentes partes. Y la oración comienza con el vocativo, es decir, Padre nuestro.
Y miremos ahí que aún los discípulos le decían al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús le comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tal, y le hace una oración modelo. Y las personas que realmente repiten esa oración que Jesús hizo ahí, están rezando porque están recitando algo que ya está escrito. Y orar es diferente, es contarle todo a Dios. Pero ahora la oración comienza con el vocativo, pero sigue el cuerpo de la oración que consiste en todo lo que le tenemos que decir a Dios. Y el cierre de la oración debe ser hecho en el nombre de Jesús. Porque nosotros todo lo que pidamos en el nombre de Jesús os será dado. Entonces nosotros nos dirigimos al Padre como si fuera ahí en ese entonces cualquier amigo que nosotros vamos a enfatizar ahí la oración. Pero le contamos todo lo que nosotros deseamos dentro de la oración, pero terminamos en el nombre de Jesús y terminamos en el nombre de Jesús porque Jesús fue aquel persona que murió en la cruz del Calvario para podernos rescatar y para también que a través de él pudiésemos alcanzar la salvación. Pero miremos aquí ahora la otra parte, que nosotros debemos orar todas las veces que sea necesario. Y 1 Tesalonicenses 5:7 nos dice ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, orar sin cesar. Pero muchas personas creen de que deben solamente la oración que tiene validez es la oración de rodillas. Tú puedes ir en un automóvil conduciendo el automóvil y puedes ir elevando tu mente hacia Dios y hablando con Él y contándole todas tus preocupaciones. Porque Dios conoce aún lo más profundo de ti y conoce tus pensamientos, cosas de que el enemigo de Dios no puede conocer. Pero Dios conoce tus pensamientos. Ahora, ¿cuáles son los asuntos por los cuales nosotros debemos orar? Debemos orar por agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios por todas las cosas. Debemos orar por diferentes pedidos. Y también vemos de que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque solamente pedimos para nuestra propia complacencia. De igual forma, debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Decirle, Señor, perdónanos, porque realmente delante de tu presencia he fallado. También debemos interceder por necesidades ajenas, pero sobre todo debemos orar para poder alabar el nombre de Dios. Dios responde todas las oraciones. Es con un sí o un no o un espera. Y hay veces que nosotros nos desesperamos porque no recibimos la respuesta de manera inmediata. Pero Dios siempre está dispuesto a responder aún las oraciones que para muchas personas parecen insignificantes. Dios se preocupa aún por las cosas más pequeñas de tu vida. Pero para poder orar a Dios, ¿en qué condiciones Él responde nuestras oraciones? Y miremos aquí que Dios nos responde cuando nosotros oramos y le pedimos con fe. Le pedimos por el bien y le pedimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la oración que Dios responde de manera inmediata? La oración que Dios responde de manera inmediata es aquella oración que va conforme a la voluntad divina. Ahí Dios responde de manera inmediata. Y hay muchas personas que dicen que Dios no responde las oraciones y está esperando que Dios le hable para poder hacer un cambio. Y de igual forma veíamos en el estudio anterior con respecto a la palabra de Dios, Dios nos habla a través de su palabra. Y Dios siempre quiere que nosotros abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar sobre nuestras vidas. Pero
nosotros debemos ser perseverantes. Yo tengo 3 niños y el mayor, él siempre dice que él no pide con tanta insistencia porque no recibe las cosas. Pero en cambio el último es un niño que es bastante insistente y él siempre pide y pide con una fe y una seguridad de lo que él pide ya se le va a dar. Y de igual forma nosotros también cuando pedimos a Dios debemos tener esa fe, esa confianza de que lo que estamos pidiendo a Dios, Dios lo va a dar y ya está hecho. Así que nosotros debemos siempre pedir con fe. Pero aquella oración que Dios nos responde es cuando nosotros somos impedimento para otras personas. Pero de igual forma, cuando pedimos cuando pedimos dudando de que Dios nos va a dar. Y también cuando pedimos solamente para nuestros propios deleites. Son las oraciones que Dios no puede responder. Pero Dios siempre promete contestar cualquiera que sea la oración. Hay un corito que dice mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y cuando tú oras con mucha oración, vas a recibir todo lo que tú le pides a Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a responder cualquiera que sea la oración. Ahora vamos a irnos a la otra parte, la fe. En el vocablo griego, fe significa pistis. Y pistis quiere decir una persona fiel, una persona que es fiel a Dios. Y miremos aquí que Dios desea de que nosotros seamos fieles a Él para que nuestra fe se pueda aumentar. Miremos de que la fe es mirar mucho más hacia allá, es mirar hacia Dios y depositar la confianza en Él. En cambio, la presunción es cuando nosotros depositamos la confianza en nosotros mismos. Es cuando nosotros estamos creyendo que con nuestra propia fuerza vamos a hallar lo que nosotros queramos. Pero miremos aquí que ahora viene, y en el libro de Mateo, el capítulo 4, aquí nos muestra de la tentación de Jesús cuando Jesús estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches. Pero me llama la atención de que dice Mateo 4:5, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alerto del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti que te sostenga en todas sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y miremos aquí de que ahora aquel personaje, el adversario de Dios, trata de tentar al Señor Jesús y le dice, bueno pues, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está. Y miremos de que él recita aquí lo que es el Salmo 91:11. Y él recita aquí esta parte, pero él dice solamente, a sus ángeles mandará por ti que te sostenga en sus manos. Y aquí el Salmo 91:11 está diciendo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Pero Jesús sabía quién era él. Y Jesús, aún en medio de la dificultad, la debilidad que él tenía, Jesús le responde con un escrito está. Pero si tú ni siquiera tomas el trabajo de escudriñar las Sagradas Escrituras, ¿cómo tu fe se va a incrementar? Y dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Jesús respondió, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hoy en día vemos de que muchas personas lo que les gusta es el sensacionalismo, pero no les gusta escudriñar las Sagradas Escrituras. Y no les gusta cuando le hablan con respecto a la verdad. Porque el enemigo de Dios no quiere que tú conozcas la verdad. Pero la verdad es la que te va a hacerte libre. Y miremos de que hay muchas personas de que le gusta
tanto el sensacionalismo que ellos están alegres, se excitan, se emocionan en esos momentos cuando están en ese sensacionalismo. Pero miremos aquí que lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miremos que hoy en día el espiritismo se está tomando a muchas iglesias. Hoy en día vemos de que los cultos de sanación, el culto de prosperidad, entre tú más das, más vas a prosperar. Y el enemigo de Dios también tiene la facultad para poder enfermar y poder sanar a las personas. Él, cuando tentó a Jesús, le dijo a Jesús que si se postrara delante de él, todo el reino le daría. Entonces miremos de que él también tiene la facultad para poder dar riquezas. Pero miremos que el versículo 22 de San Mateo 7 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Miremos de que aún la persona que dice sacar espíritus inmundos, aquellas personas que dicen sanar enfermos, el Señor en aquel día les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ahora también en el libro de Hebreos, el capítulo 3, el versículo 12 y 13, mire lo que dice la palabra de Dios. Y Dios desea de que tú no seas presuntuoso, de que tú seas hallado un testigo fiel. Y dice, mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Antes, alentaos unos a otros cada día, mientras se dice hoy, para que ninguno se endurezca como el engaño del pecado. Por tanto, querida amigo, querida familia, querido hermano que me escuchas, Dios desea que le sirvamos a Él con fe, porque a través de la fe somos hallados testigo fiel. Y miremos lo que dice Mateo, capítulo 7, el versículo 15. Y Mateo 7, 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de oveja y por dentro son lobos rapaces. Y el versículo 16 nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que de todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol maleado dar buenos frutos. Todo aquel que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué lado quieres estar tú? Aprende a tener una confianza con Dios a través de la oración y verás a ver que tu vida va a ser diferente, porque tú depositarás la confianza en aquel que es tu creador, en aquel que con su palabra dijo que se hiciera y fue hecho, y aquel que todo lo que hizo, lo hizo bueno, y bueno en gran manera. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí presente, y esperamos que podamos seguir estudiando la palabra de Dios, y para la próxima oportunidad estaremos mirando el origen del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Se originó aquí en la tierra? ¿Dónde se originó en el cielo? ¿A dónde se habrá originado? Así que te invito para que estés muy atento y no te pierdas ninguna de la programación que cada día podemos compartir
contigo, ya sea un devocional, sea un estudio de la palabra de Dios, pero cualquiera que sea, siempre acompáñame e invita a otras personas para que también se puedan unirse a esta programación. Que Dios te bendiga y te guarde. Te saluda tu amigo y tu hermano Elkin Villegas. Deseo para ti la mejor bendición y que la paz de Dios te acompañe donde quiera que te encuentre. Un abrazo caluroso y deseo pronto también abrazarte. Y prepárate, porque Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene, prepárate. El Señor está cada día a las puertas y a medida que pasan los días, Cristo Jesús está mucho más cerca. Así que Dios también desea que tú puedas estar con Él y vivir con Él por la eternidad. Muchas bendiciones y deseo lo mejor para tu vida.